Hay una estación de tren en China, completamente nueva, con andenes, señalización, todo funcionando perfectamente rodeada de absolutamente nada. Sin calles, sin edificios, sin un solo negocio alrededor, solo campo abierto. Y no es un error de planeación, es la estrategia, a propósito. China está construyendo el metro y las estaciones de tren 20 años antes de que la ciudad alrededor exista siquiera. Apuestan primero, construyen después, y esperan que la gente llegue. A veces funciona espectacularmente bien, a veces se convierte en una ciudad fantasma con deuda gigante y nadie que pague la factura. Hoy vamos a entender cómo China construyó, literalmente en una década, ciudades que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. ¿Quién pone el dinero? ¿Qué se construye realmente detrás del brillo de los rascacielos? ¿Y por qué este modelo, que durante años fue admirado en todo el mundo, ahora mismo está mostrando sus primeras grietas serias? Para entender el tamaño de esto, necesitas un solo dato de contexto. En el año 2000, China tenía solo 3 ciudades con más de 10 millones de habitantes. 20 años después, tenía al menos 13. Y para que el cambio siga, se espera que en las próximas 3 décadas, 360 millones de personas más se conviertan en residentes urbanos. Eso es, más o menos, toda la población de Estados Unidos, mudándose a una ciudad. Esa es la escala con la que estamos trabajando. No es una ciudad que crece, es un país completo reorganizándose alrededor de lo urbano, a una velocidad que ningún otro lugar del planeta ha intentado antes. Y para lograrlo, China no construyó una ciudad modelo, y la copió. Construyó varias, cada una especializada en algo distinto, casi como si fueran piezas de un mismo motor económico. Empecemos con los casos de éxito, porque aquí está la parte que de verdad sorprende. Shenzhen se convirtió en la ciudad de la velocidad industrial, hardware, drones, vehículos eléctricos, robótica. Hace 40 años, Shenzhen era literalmente un pueblo pesquero. Hoy es uno de los centros tecnológicos más importantes del planeta, y de ahí salen marcas que probablemente tienes en tu bolsillo o en tu casa ahora mismo. Hangzhou se volvió la plataforma digital del país, pagos móviles, comercio electrónico, economía de datos. Es la ciudad donde nació Alibaba, y donde gran parte de la economía digital china tomó forma. Ello suma manufactura avanzada e inversión extranjera, con universidades que no funcionan como adornos sino como piezas reales del sistema productivo. Y Guangzhou suma el comercio exterior. Su feria internacional opera como una interfaz periódica entre fábricas, compradores globales, puertos y financiamiento. ¿Notas el patrón? Ninguna ciudad intenta hacer todo. Cada una se especializó, como si China hubiera dividido tareas dentro de su propia economía. Y según un análisis reciente sobre el modelo de desarrollo urbano chino, esto no es casualidad. Cuando una empresa, una universidad o un parque tecnológico se considera estratégico, el gobierno local literalmente remueve los obstáculos administrativos para que avance. Y aquí está la pregunta que probablemente te estás haciendo. ¿Cómo se decide todo esto? ¿Quién pone el dinero para que una ciudad pesquera se convierta en el Silicon Valley asiático en 4 décadas? La respuesta tiene 3 capas, y vale la pena entenderlas bien porque esto es lo que hace que el sistema chino sea tan distinto al de cualquier otro país. Capa 1. El gobierno central. Define las prioridades nacionales a través de planes quinquenales. Decide, por ejemplo, que la red ferroviaria de alta velocidad debe crecer, o que ciertas regiones del interior necesitan inversión para equilibrar el desarrollo que históricamente se concentró en la costa. Capa 2. Los gobiernos locales. Aquí es donde se pone interesante. Los gobiernos municipales chinos son evaluados por desempeño, atraer inversión, construir infraestructura, sostener empleo, producir resultados visibles. Literalmente, el avance profesional de un funcionario local depende de qué tan bien le fue a su ciudad creciendo. Imagina eso, alcaldes compitiendo entre sí, durante años, por ver quién atrae más fábricas, más universidades, más infraestructura. Capa 3. El financiamiento mixto. Bancos estatales, bonos locales, y algo clave que casi nadie menciona, la venta de derechos de uso de suelo. En etapas posteriores del desarrollo, los ayuntamientos agrupan los derechos inmobiliarios alrededor de los nuevos centros de transporte para cofinanciar la inversión en infraestructura. Es decir, el gobierno construye primero la estación de metro en medio de la nada, como vimos al inicio. Después, el valor del suelo alrededor de esa estación se dispara. Y entonces vende esos terrenos a desarrolladores inmobiliarios, y con ese dinero financia más infraestructura. Es un ciclo que se autoalimenta mientras sigue funcionando. Para que tengas una idea real de la velocidad de esto, mira estos números actuales. China aspira a expandir su red ferroviaria de alta velocidad a 60.000 kilómetros para el año 2030. Para lograrlo, necesitan construir aproximadamente 3,800 kilómetros de vía nueva cada año. Detente a pensar en eso. Es como construir una línea de tren que cruza un país entero, todos los años, sin parar. Y no es solo trenes.
En los próximos 5 años, China va a construir y renovar más de 700.000 kilómetros de tuberías subterráneas urbanas, con una inversión que supera los 5 billones de yuanes. Eso es la infraestructura invisible, el agua, el drenaje, los cables, todo lo que no se ve en las fotos bonitas pero que sostiene a una ciudad funcionando. Y aquí hay un proyecto que vale la pena que conozcas, Shong'an. Es, literalmente, una ciudad construida desde cero cerca de Pekín, parte del clúster urbano Pekín-Tianjin-Hebei. El proyecto está valorado en más de $100.000 millones y ha atraído a 200 sucursales de empresas estatales que garantizan flujo constante de contratos e inversión. Una ciudad nueva, planeada desde el papel en blanco, con $100.000 millones detrás. Así de en serio se toma China esto, y este modelo no se quedó solo dentro de China, se exportó. Desde 2013, con la iniciativa de la Franja y la Ruta, China ha desarrollado la capacidad de ejecutar proyectos de infraestructura a nivel global, cubriendo diseño, financiamiento, construcción y servicios posteriores, todo dentro de un mismo paquete. Puertos en África, ferrocarriles en Sudamérica, carreteras en el sudeste asiático. Hay incluso analistas en América Latina que están viendo este modelo con una mezcla de admiración y urgencia. Un análisis reciente lo resumía así: mientras algunos países desperdician sus recursos en burocracia, las ciudades chinas operan como sistemas integrados que coordinan universidad, industria y gobierno local, algo que países con instituciones más fragmentadas tienen enormes dificultades para replicar. Pero, y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, este mismo modelo que generó tanta admiración también está empezando a generar sus primeras grietas visibles. Aquí está el dato que cambia toda la narrativa que acabamos de construir. La inversión inmobiliaria en China se desplomó un 17.2% y la inversión en infraestructura cayó un 2.2%, la primera disminución anual desde que existen estadísticas comparables. Léelo otra vez. La primera caída en infraestructura desde que hay registros. En un país cuya identidad económica entera se construyó sobre la idea de construir, construir, construir. Eso es un terremoto silencioso. ¿Y por qué está pasando esto? Recuerda el ciclo que te expliqué antes. El gobierno construye la estación de metro, el valor del suelo sube, vende los terrenos, financia más infraestructura con eso. El problema es que ese ciclo depende de una cosa: que los desarrolladores sigan comprando terrenos y construyendo, y que la gente siga comprando esos departamentos. Cuando eso se frena, todo el sistema se tensiona. Y aquí está la otra cara de aquella estación de tren rodeada de campo vacío que mencionamos al inicio. La construcción de líneas de metro requiere inversiones millonarias que pueden tardar años en recuperarse debido a la baja demanda inicial. No todos los proyectos logran consolidarse, lo que puede generar endeudamiento en los gobiernos locales. Es decir, la misma estrategia que convirtió a Shenzhen en un gigante tecnológico, en otros lugares simplemente no funcionó. Algunas iniciativas quedaron paralizadas después de fuertes inversiones, dejando infraestructuras infrautilizadas porque el crecimiento urbano esperado nunca llegó. Estaciones de metro vacías. Edificios de departamentos completos, terminados, sin un solo residente. Centros comerciales enteros, brillantes, modernos, cerrados. Esas son las imágenes que circulan en redes bajo el nombre de ciudades fantasma chinas, y no son exageración de Internet, son el resultado matemático y predecible de un modelo que apuesta primero, y espera que la demanda llegue después. Cuando no llega, tienes una deuda municipal gigante y edificios vacíos acumulando polvo. Y esto está obligando al gobierno chino a tomar decisiones difíciles justo ahora, en este mismo año. El objetivo de crecimiento económico para 2026 está fijado entre 4.5 y 5%, una cifra mucho más modesta que las tasas de 2 dígitos que China manejaba hace una década, cuando estas megaciudades se construían a toda velocidad. La estrategia ahora, según analistas económicos, es clara: aumentar la inversión pública en infraestructura. Porque a diferencia del consumo de los hogares, esta inversión no depende de que la gente confíe en que sus ingresos van a seguir subiendo. El gobierno puede decidir construir, incluso si las familias chinas, golpeadas por la crisis inmobiliaria, están ahorrando más y gastando menos. Es básicamente el gobierno tomando el control del volante en un momento en que el motor privado, los hogares, los desarrolladores, se quedó sin fuerza. Y al mismo tiempo, China está reorientando parte de esa inversión hacia algo distinto a las megaciudades costeras de siempre. Hay un giro estratégico para llevar conectividad de vanguardia hacia zonas rurales y del interior del país, con la idea explícita de que el desarrollo ya no se concentre solo en la costa, sino que llegue también hacia adentro. Es en cierto sentido el mismo manual que creó a Shenzhen, pero aplicado ahora a zonas que durante 30 años se quedaron fuera de la fiesta. Y aquí es donde quiero dejarte pensando, porque esto no es solo una curiosidad urbanística, es posiblemente uno de los experimentos económicos más grandes en la historia moderna. China demostró algo que parecía imposible,
que se puede construir infraestructura de primer mundo a una velocidad que ningún país democrático con procesos lentos de aprobación podría replicar jamás. Estaciones de metro, redes de alta velocidad, ciudades enteras desde cero, en años no en décadas. Pero también está demostrando algo más incómodo, que apostar primero y esperar que la demanda llegue después, funciona maravillosamente, hasta que deja de funcionar. Y cuando deja de funcionar no es un problema pequeño. Es deuda municipal, edificios vacíos, y un modelo económico completo que necesita reinventarse en tiempo real, mientras el resto del mundo observa con atención, tomando notas, tratando de decidir qué partes copiar y qué partes evitar. Las megaciudades chinas que ves en videos, brillantes, llenas de neón y tecnología, son reales. Pero detrás de cada una hay una historia de financiamiento, riesgo y apuestas que no siempre salieron bien. Eso es lo que normalmente no se cuenta, y es exactamente lo que necesitabas entender hoy. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo que muy pocas personas fuera de China realmente comprenden, que detrás de cada rascacielos hay una decisión financiera, una apuesta de gobierno local, y un riesgo real que no siempre se ve en redes sociales. Si quieres seguir entendiendo Asia así, suscríbete al canal ahora. Aquí seguimos trayendo estas historias, semana tras semana, desde China, Japón, Corea y todo el continente. Déjame en los comentarios qué ciudad china te gustaría que exploráramos a fondo en un próximo video, dale like si esto te abrió la cabeza, y nos vemos en el siguiente.